trabajan con un equipo multidisciplinario. Sí, sí. En cuáles son esas personas que integran ese equipo multidisciplinario para que las personas que están acá en el live sepan hacia dónde se deriva. Una vez usted como neuropsicólogo hace el diagnóstico, por supuesto, pasa a otra instancia, ¿no? ¿Por quién están compuestos ese equipo multidisciplinario? Y ya más, luego de que usted me responde esta pregunta, voy a pasar a la licenciada que juega un papel muy importante en cuanto a esto. Claro. Bien, el equipo allá en Coneyland, y entiendo yo, por mi experiencia con población con trastorno de neurodesarrollo, de que todo equipo que trabaja con esta población debe ser multidisciplinaria. El equipo está integrado por terapeutas conductuales, está integrado por psicopedagogas, participan también una logopeda para trabajar con el tema, ¿verdad?, las terapias del habla y del lenguaje. Está nuestra coordinadora que diseña conjuntamente conmigo, diseña los programas, ¿verdad?, los programas de intervención. Y ya, por ejemplo, cuando existe la necesidad de referimiento para que neuropediatría evalúe al niño, si se hace necesario cambio o revisión de la medicación en el caso de que el chico esté medicado, pues ya ahí acudimos a profesionales aliados a nosotros, pero que están de manera externa al centro. Preguntan por acá, ¿cuáles son los criterios para decidir utilizar tratamiento farmacológico en niños con esta condición? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, el neuropediatra va a valorar la severidad de los síntomas. Por ejemplo, cuando hay conducta autodestructiva, donde el niño se autolesiona, se muerde, se golpea, ahí se requiere una medicación pues que regule esa conducta, ¿verdad? Entonces, ya el neuropediatra, tomando en cuenta la historia clínica de, en este caso, del niño, la niña, pues ahí establece qué fármaco es el que más conviene, qué dosis es la que más conviene, pero siempre neuropediatría está recibiendo retroalimentación de nosotros, porque cuando trabajamos con los niños vemos que quizá el medicamento, la medicación no está funcionando, quizá la dosis hay que variársela, aumentársela o disminuírsela, y entonces ahí pues nosotros retroalimentamos a neuropediatría para que cheque esa parte. Preguntan, doctor, que qué beneficios puede tener la musicoterapia en estos casos. Bueno, la literatura científica y en mi experiencia tiene un gran beneficio, sobre todo porque la música, el efecto que surte la música en el cerebro humano es un efecto sumamente estudiado. Los niños que son trabajados como psicoterapia, en los estudios lo que vemos es que son niños que se reduce el nivel de ansiedad, de tristeza, tiende a integrarse más al momento de trabajar, más colaborativo, y son sumamente, surte un efecto de relajación en esta población. Pero sí está muy bien documentado los grandes beneficios que surte la musicoterapia como técnica para trabajar con los niños TEA. Licenciada Wanda de los Santos, el doctor Lizardo hablaba de todo lo que tiene que ver con el equipo de multidisciplinario que colabora con la ayuda en estas personas con esta condición. Y una de estas cosas tiene que ver con lo que es la neuroeducación.
Comenten un poco de qué se trata esto y qué papel tan importante juega la neuroeducación dentro de lo que es el seguimiento de las personas que padecen la condición de trastorno del espectro. Bueno, lo más importante, y buenas noches, gracias por tu invitación, es traer un poquito de historia. Saber que el término de neuroeducación fue en el 1988, el catedrático Gerald Page, él introdujo en Friburgo el término de neurodidáctica. Con el paso del tiempo fue modificado después de 1988 lo que se llama ahora neuroeducación. Realmente la neuroeducación es lo que propicia trabajar lo que conquista el cerebro para aprender. El cerebro, si no tiene emoción, no aprende. Por eso es muy importante para que el niño pueda aprender, tener un significado que lo emocione, pero que también tenga un significado concreto para la vida. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la neuroeducación en lo que es el tratamiento de los niños con trastorno del espectro? Bueno, una de las cosas más importantes es que se fomenta un ambiente positivo, donde se trabaja con la familia y concientización del círculo íntimo para que puedan entenderlo y saber que él toda la vida va a vivir con esta condición, pero nosotros tenemos que propiciar un ambiente positivo que pueda lograr que sus emociones se regulen y que tengan diferentes formas de comunicarse, no solamente el habla, que es una de las angustias de los padres. Él no habla, y una de las herramientas más importantes es poder enseñar a la familia que eventualmente no habla, pero sí se comunica, ya sea con gestos, ya sea con señas, pero sí emite una transmisión de un mensaje. ¿Cuál es también? Que tenga un ambiente óptimo. Es importante enseñarles rutinas distintas, formas de cómo llegar y lograr las cosas, porque el niño tiende a aburrirse. Ellos son muy inteligentes. Ellos saben cuando le estás repitiendo algo que ya ellos saben. Entonces debes enseñarle de muchas formas diferentes para lograr un objetivo. Por ejemplo, la atención se logra de formas distintas, no solamente diciendo mírame, mírame. También se puede hacer un juego de burbujas, se puede hacer un juego de lanzar pelotas. Por eso es importante el entorno familiar que entienda cómo él de forma diferente, repitiendo lo mismo, va a aprender. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan ustedes dentro de la neuroeducación para estas personas con esta condición? Bueno, realmente no puedo trabajar sola para el diseño de la programación. Realmente una de las cosas más importantes es que como equipo, nosotros como neuroeducadores necesitamos un diagnóstico. A partir del diagnóstico se diseña la programación de indicadores de logro que se van a seguir para que el niño llegue a autorregularse y poder modularse para llevar al cerebro al proceso de aprendizaje. Realmente no se diseña una planificación general, sino una programación individual, donde se integran a todos los niños, pero de manera individual. Por eso este sistema en CONILAN es tan personalizado. Hay un terapeuta y hay un neuropedagogo que ayuda a que todo esto se lleve a cabo. Por eso es muy importante primero un diagnóstico real, que los padres realmente se documenten de las personas con las cuales van a poner la vida de sus hijos en las manos de personas que realmente estén capacitadas, que tengan credibilidad neurocientífica, y también que se integra al padre a ver cómo aprende su hijo. Se hacen videos cortos donde ellos pueden ver qué se está haciendo con él o la niña para captar su atención. Se muestran imágenes, que es muy importante para comunicarnos, y se hacen rutinas constantes donde se promedia cada 3 meses una reevaluación de esos indicadores logrados para poder poner mayor complejidad a esos indicadores para que el niño se autorregule en su condición. La programación es personalizada y debe haber un diagnóstico con credibilidad para poder llevar a cabo
un engranaje de propósitos con logros. Usted acaba de mencionar algo sumamente importante y es la participación del padre en el proceso de rehabilitación, por así decirlo, de estos niños. ¿Ustedes proveen a los padres de algunas herramientas para seguir el proceso en su casa? Porque una cosa es en el centro de rehabilitación, donde el niño recibe todo por así decirlo, sus herramientas, pero ya luego que el niño sale del centro y va a su casa, este niño necesita tener un seguimiento en el hogar. Y muchas veces los padres, por desconocimiento, no saben cómo lidiar con estos niños o cómo tratarlo. ¿Tienen ustedes algún programa para proveer de herramientas a estos padres? Una de las cosas que se realiza, en primer lugar, es una entrevista a los padres para realizar un historial clínico desde la gestación hasta el tiempo actual en que recibimos al niño. Luego se realiza lo que es la concientización en los horarios, en las rutinas, en la implementación de nuevas actividades disciplinarias, como por ejemplo caminar, correr, nadar, hacer alguna actividad física en familia, y se les provee de hacer un cronograma de actividades y horarios. ¿Por qué? Porque el cerebro de ellos anda revolucionado, entonces necesitan dormir, necesitan comer de manera saludable, y todo eso se promueve a través desde el centro hacia la casa, a través de meriendas saludables, de incorporar alimentos que generalmente los niños que tienen una condición tienden a rechazar alimentos, y los padres, por no ver sus niveles de frustración, a veces ceden porque lo aman tanto que entienden que acomodarlo al ambiente donde ellos se sienten en confort es lo más saludable, y en el centro se propicia el que ellos coman entre ellos y vean que hay distintos tipos de alimentos, y también se les enseña su independencia, a colocar el comedor, a recoger su cuchara, a tener su tenedor, a limpiar su plato, porque lo tenemos por un tiempo. Codneyland no es un centro para quedarse, es para modular al niño para que vaya a una vida a la cual tiene que enfrentar. Por eso los programas no son permanentes, son programados de acuerdo a la complejidad del diagnóstico. Eso es muy importante, eso que usted acaba de decir, porque muchas veces los padres tratan a los niños con esta condición como un discapacitado. O sea, el niño está enfermo, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y eso es sumamente importante tomarlo en cuenta al momento de integrar al niño a labores dentro de la casa para que el niño vaya desarrollándose. Doctor Lizardo, me surge una pregunta sumamente importante para hacerle, y es el hecho de que los padres también son afectados cuando tienen niños que tienen esta condición. ¿Es recomendable que los padres también tengan que asistir a algún tipo de terapia psicológica como para poder ayudarse a manejar esta situación con sus hijos? Sí, de hecho en Codneyland trabajamos, Verónica, las sesiones psicoeducativas para padres. Y en esas sesiones, pues, nosotros identificamos si alguno de esos padres, pues, tiene alguna necesidad de atención psicológica. Porque, muy bien como tú lo dices, muchos de los padres son afectados, ¿verdad?, psicológicamente, manejan altos niveles de ansiedad, muchas de las madres les surgen sentimientos de culpa, y ¿por qué di a luz un niño con esta condición? Y todo un conjunto, ¿verdad?, de afectaciones psicológicas que requieren atención. Entonces, mi trabajo, parte de mi trabajo en la entrevista clínica inicial que se hace con los padres es precisamente eso: identificar, obtener suficiente información relacionada al niño, pero también cómo anda, Verónica, la dinámica familiar de ese niño. Por decirte un caso, hay casos de mutismo selectivo, niños que hablaban y dejaron de hablar,
y se sospecha que es autismo, y cuando revisamos vemos que hay una problemática en la familia y que es un mutismo selectivo, que no tiene nada que ver con autismo, pero se confundía con autismo. Entonces el poder hacer un abordaje sistémico, considerando la familia como ese sistema, ¿verdad? Donde convive el niño, es sumamente importante. Y sobre todo, cómo podemos nosotros también apoyar a esos padres y cuidadores. Porque cuando cuidamos, sabemos, Verónica, que todo el que cuida necesita que cuiden de ellos. Así es. Entonces, los niños con TEA tienen una alta demanda de los padres. Entonces, el burnout en padres con niños del espectro autista es mucho más elevado que en padres con niños neurotípicos. ¿Me doy a entender? Perfectamente. El desgaste emocional, y los padres que nos están escuchando comprenden muy bien esto, el desgaste emocional que desde neuropsicología hemos observado en padres de niños con TEA es mucho más elevado que en padres con niños que no tienen ninguna condición. Pregunta por acá que dice, ¿cómo debería tratarse al niño autista en relación a los videojuegos? En esa pregunta yo tengo unos años con una línea de investigación del efecto que surte el videojuego en el cerebro de los niños. Y por ejemplo, ahora mismo tenemos mucho diagnóstico de DDH, de TDAH. Y lo estamos asociando mucho con la exposición a los videojuegos. Y sobre todo, Verónica, el contenido de los videojuegos. Claro. Porque si son videojuegos que estimulan el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, brillante, maravilloso. Pero sabemos que los videojuegos que está muy pegado ahora, son muy famosos, como quizá el Free Fire y ese tipo de juegos, pues estimulan mucho, ¿verdad? Áreas sensoriales y nuestros chicos se involucran mucho en esa conducta agresiva de matar y ese tipo de conducta. Entonces, en el caso de los niños TEA y los videojuegos cuando no son controlados las horas de juego, tienden a exacerbar los síntomas de TEA. Me explico. Si un niño TEA se torna agresivo y se autolesiona, cuando se expone mucho a videojuegos, esa conducta se va a incrementar y se van a dar con mucho más frecuencia. Claro. Entonces, no es saludable. El juego tiene su nombre, Verónica, juego. Es decir, en el día, siempre el juego debería ocupar poquito tiempo frente a las otras actividades de la vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en los videojuegos se le está dedicando mucho más tiempo que lo que se le debe dedicar a las actividades de la vida diaria, a las actividades académicas, a las actividades recreativas, Verónica, Wanda, recreativas, que el videojuego no es la sombrilla, ¿verdad? No es la totalidad de la recreación. Montar bicicleta, montar patines, salir al parque, compartir con los amigos un helado, todo eso es parte de la vida social de un niño. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que pues los niños se están recluyendo en una habitación con una pantalla, videojuegos, y los videojuegos pues lo que incrementan la segregación de dopamina, que es el neurotransmisor implicado en el placer. Entonces un niño que está expuesto al placer, cuando tú le retires ese videojuego, tú lo estás aniquilando, tú le estás cortando el oxígeno. ¿Ok? Es así, se tornan bastante agresivos. Se tornan bastante agresivos, es así.
Y realmente no es tanto la agresividad, es la necesidad y la ansiedad que surge en ellos, que ellos no pueden autorregular. Por eso es tan importante las rutinas en el tiempo de actividades que hagan que su cerebro pregunte, investigue, socialice, se agote físicamente, porque también hay un factor de acción. Ellos siempre están activos y el computador, el celular, los emboba, por así decir, los anula y no les deja crear en su mente una visión más allá que el entretenimiento. Porque ahora viene a Claro, ser que la tecnología es la nana. Bueno, él está quieto, le doy el El computador y me celular, duro claro. 2 horas pudiendo trabajar. Pero bueno, es lo mismo que tú hagas que lo pongas en una bicicleta estacionaria a ejercitarse por 2 horas. Él va a bajar de peso, su cerebro se va a relajar, vas a hacer una acción saludable para tu niño, como también llevarlo a caminar, a correr. ¿Por qué? Porque es tan importante entender que el niño se inutiliza en la tecnología y su cerebro tiende a tener una ansiedad que no lo puede controlar al no tenerlo. aprovecho, Verónica, un dato interesante y es que la Organización Mundial de la Salud ya ha incluido la dependencia a videojuegos como un trastorno que requiere atención psicológica. Y es precisamente por eso. El efecto de los videojuegos, ya sea por internet o cualquier otro tipo de videojuego, resulta, ¿verdad? Tiene un efecto, digamos, adictivo de dependencia y, y sabemos que muchos niños que han sido expuestos a muchas horas de videojuegos cuando llegan a la adolescencia, las conductas que tienen que ver con actos delincuenciales son mucho más elevadas, porque los videojuegos, eh, que, es decir, las horas de videojuegos que no son controladas para los chicos, cognitivamente atrofian y emocionalmente aplanan. Esto quiere decir que estamos teniendo entonces niños y adolescentes menos conectados con el otro, menos preocupados por el otro y cognitivamente, Verónica, menos funcional a la hora Sí, de pues hacer sí. un cálculo, a la hora de tomar una decisión rápida, su toma de decisión, su discriminación está muy por debajo de lo que debería. Es así. Doctor, cuánto es el tiempo que recomendaría usted en caso de que, por ejemplo, estamos hablando del tema de los videojuegos, algo que para nosotros es una realidad que nos atañe y que es como usted dice, la mayoría de los padres pues tienden a que si sus hijos están aburridos o no tienen tal o cual cosa para hacer, bueno, vamos a darle la tablet, vamos a darle el celular para que haga tal cosa. En el caso de los niños con trastorno del espectro, ¿cuál sería la recomendación en caso de que un padre diga, bueno, lo voy a dejar que juegue un poco con el videojuego? ¿Qué tiempo es recomendable que el niño esté haciendo uso de esos aparatos tecnológicos? Bueno, no tendríamos, ¿verdad?, una métrica porque como te digo, va a depender de un niño a otro, va a depender la severidad de los síntomas que presenta el niño, pero algo importante que decía Wanda y es el poderle establecer rutina a los chicos, establecerle rutina para que ese desarrollo se pueda ir dando. La pregunta que deben hacerse los padres es, si estoy, por ejemplo, 8 horas con mi hijo, ¿qué estoy haciendo con mi hijo? Porque a la larga no son las horas que estamos con los hijos, es la calidad de esas horas, Verónica. Y la calidad del tiempo que pasamos con nuestros hijos tiene que ver con qué tanto le estamos acompañando para que ellos crezcan. Entonces,
si un padre con un niño, ¿verdad? Con trastorno del espectro autista, le da la tablet, debería cronometrarle el tiempo. Le doy la tablet y por ejemplo, 30 minutos, una hora después, debo retirársela. Y debo entonces trabajarle que ahora te quito la tablet, cambio de patrones, ¿verdad? Cambio de enfoque. Ahora te quito la tablet, ahora toca tal cosa. Pero cuando le soltamos la tablet al niño y pasa 1 hora, pasa 2 horas, pasa 3 horas, no estamos en verdad aportando para neuromodular ese niño, que es un niño, Verónica, y que aparte de ser un niño con una corteza prefrontal inmadura por ser un niño, también sumado a eso tiene una condición del neurodesarrollo. ¿Ok? Entonces eso es sumamente importante que los padres comprendan.